Bueno, muy buenos días, jóvenes. Me da mucho gusto saludarlos y el día de hoy, en nuestra sesión, vamos a dar continuidad a lo que ya vimos la semana pasada. ¿Qué vimos la semana pasada? Por favor, Pablo, a grosso modo, por favor. Este, los tipos de mediación. Ah, ok, los tipos de mediación. Muy bien. Los antecedentes de la mediación en algunos otros países de Europa. Sí, muy bien. Y también en Estados Unidos, ¿no? Los logramos ver. De conflictos, Ajá, sí, es cierto. de conflictos, niveles de conflictos. Sí, Lucero. Vamos a ver que la clase pasada dimos el panorama general de lo que hoy vamos a continuar viendo. Hoy ya vamos a entrar de lleno a conocer los medios alternativos de solución de controversias en materia penal. Y para ello es muy importante que tengamos a la mano dos leyes, ¿no? El código, la ley de medios alternativos de solución de controversias y el código de procedimientos penales, ¿ok? Ya se los proporcioné, los tienen ustedes en plataforma. ¿Por qué? Porque vamos a ir yendo y viniendo a la legislación para tener un mayor conocimiento acerca de los mecanismos alternos. Ya los tienen en la plataforma, ahí se los proporcioné. Pero en primer lugar vamos a revisar la tarea que realizamos, ¿no? Bueno, no tanto, no vamos a llamar tarea, sino como actividad que realizamos. Uriel Juventino. Buenos días. ¿Qué pasó? Hola, Uriel. Fíjate, la tarea se enmarcó en un video, ¿no? Que ustedes visualizaron, en el cual dos maestras expertas en el tema nos hablan acerca de la mediación, ¿sí o no? Sí. Entonces, Uriel, usted apóyeme hablándome de la relatoría del caso, que era el primer punto que nosotros teníamos que desarrollar en esta actividad. Por favor, ¿de qué trató el Bueno, caso? para empezar, dijeron que el conflicto, por así decirlo, era entre dos abogados que trabajaban en el mismo despacho como compañeros. Sin embargo, también tenían la calidad de primos, eran familiares. Se llamaban Paula y Pablo. Paula decía que ella llevaba trabajando en ese despacho 10 años, que había sufrido un poco porque le había costado pues llegar a donde estaba, y que tenía problemas con su primo Pablo, ya que él llegó con una actitud de jefe, queriendo mandar, muy soberbio y queriendo meterse con los clientes cuando él todavía no tenía la experiencia para... Ay, permítame tantito. Bueno, disculpe, ya. Y que él todavía no tenía la experiencia con los clientes. En este caso, la licenciada conciliadora, no me acuerdo cuál era su nombre, hizo una técnica, la de parafrasear. En su momento dijo, a ver si entendí bien, parafraseó lo que dijo a manera que fuera un lenguaje más neutro, y al final de lo que dijo, dice, entendí bien, y ya fue que Paola sentía lo que dijo. Después llegó el turno de hablar de Pablo, que dijo que él no quería que se le tratara como un universitario, ya que él ya tenía la experiencia, ya que tenía vinculación con el despacho desde antes de salir de la universidad, y que cuando llegó, pues sintió que lo trataban todavía como un universitario y que no le daban el respeto de profesionista que él se merece, que él se merecía. Y fue más que nada el principal conflicto, en donde él pedía que se le tratara como un profesionista y pensaba que su prima Paula le daba trabas, y Paula decía que no le daba trabas, simplemente no tenía como que la experiencia suficiente para encargarse de cosas más relevantes por el momento, ya que tenía un mes o 3 meses, no me acuerdo eso, que llevaba en el despacho. Y bueno, y de ahí, a partir de eso se fue desarrollando el problema. No sé si quiere que le vaya contando todo o con eso. Muy bien, Uriel, muchas gracias. Tenemos la visión general del conflicto, entonces, o de la controversia. Acuérdense que ahorita estamos en conflicto, pero cuando nosotros estemos ya en el campo del derecho, vamos a hablar de controversias.
¿Queda claro eso? El conflicto, conflictología, pero ahorita vamos a decir, si estuviéramos en penal, ya hablamos de controversia. Bueno, ahorita tenemos una visión general ya de la situación que se presenta. Tenemos que están las partes, ¿no? Los contendientes. Y también tenemos una figura, ya identificamos ahí, el mediador, ¿no? Entonces, a partir de eso surge el análisis del problema, de la controversia si estamos en penal, recordemos, o del conflicto si estamos en cualquier otro campo. A partir de esa relatoría que ustedes realizaron, breve que les pedí, surge una primera aportación, ¿no? La primera aportación era ¿qué tipo de conflicto estamos enfrentando? Y entonces, Sheila, ¿qué tipo de conflicto es el que se presenta? Bueno, yo puse que era a nivel intrapersonal, no, interpersonal, perdón, porque estos conflictos se dan entre amigos, compañeros de trabajo, esposos, hermanos, padres, hijos o vecinos. Y pues puse esto porque este es un problema personal entre Pablo y la chica, su prima. Gracias, Sheila. Vamos a recordar la teoría de la clase pasada. ¿Cómo se llama el autor que nos habla acerca de los tipos de conflicto, el que nosotros tomamos? ¿Cómo se llama el autor? Christopher Moore. ¿Cómo, Lucero? Amor. Moore, exactamente. Entonces, de acuerdo a la tipología de Moore, ¿cuántos tipos de conflicto presenta él? Presenta 5 tipos de conflicto y acuérdense que hay conflictos necesarios y no necesarios, ¿no? O sea, los innecesarios los podríamos nosotros omitir. Bueno, de acuerdo a esa tipología, nosotros podemos encontrar que encasillamos este problema en 2 tipos de conflicto. Ahora, permítame lo que es mi acordeón, aquí lo tengo a la mano. Entonces tenemos 2 tipos de conflicto. El primer tipo que podría ser sería de contractual, ¿sí? De contractual. Recordemos que el contractual habla sobre relaciones de poder, ¿no? Relaciones de poder, por ejemplo, y citaba el caso de el manejo del dinero, ¿no? En las diapositivas. En este caso, el manejo del poder lo tiene la prima, ¿sí? Ella es la que quiere decir cuándo entra, cuándo no entra el primo y qué es lo que tiene que hacer el primo para poder llegar a ocupar una silla como la que ella ocupa, ¿no? Entonces, estamos hablando ya ahí de una situación de poder. Por lo tanto, nos encontramos en un problema del tipo contractual. Pero no solamente es del tipo contractual, porque tiene características de otro tipo de problema. ¿Qué otro tipo de problema es el que podemos ver ahí? Es el de relaciones interpersonales, porque como ustedes dicen, se juntan 2 características. Por una parte, compañeros de trabajo y por otra parte, familiares. ¿Sí o no? Aunque aquí es también interpersonal, ya vemos, son los que se producen al interior de una familia, de amigos, ¿no? Ellos son familia. Entonces, vemos que toma las 2 características o tiene rasgos de los 2. Primos, porque lo remarcan mucho en su problema, ¿no? O sea, mi tío me puso a trabajar desde el inicio, no, y es que a ti tu tío te está poniendo ya la mesa servida, ¿no? Entonces, esa parte familiar no la dejan del conflicto, sigue estando, pero se presenta también y lo llevan al campo laboral. Entonces, si nosotros pudiéramos decir, tiene características tanto del contractual como del familiar o interpersonal. ¿Queda claro, jóvenes? ¿Con esto a qué voy? Cuando nosotros analizamos un conflicto, no quiere decir que nada más lo encasillemos en uno, sino que lo tenemos que analizar de una manera completa y puede tener varias características, ¿no? Y las tenemos que ir descubriendo para ver cómo lo tenemos que tratar. ¿Queda claro esto, jóvenes? Sí, ¿Sí? está bien. Muy bien, gracias. Sí. Lucero, después de eso, que ya identificamos el tipo de conflicto, tuvimos que ver el tipo de, el nivel en el cual se plantea la solución. Y también volvemos a los teóricos. En las diapositivas tenemos 4 tipos en los cuales podemos nosotros establecer o plantear una solución, ¿no? Acuérdense, es intrapersonal, interpersonal, intergrupal, ¿no? Entonces, Lucero,
¿A qué tipo de solución se planteó? Bueno, a mi parecer, a nivel interpersonal y en desescalamiento. Muy bien, exactamente, bien analizado. Es interpersonal, intervienen dos personas, ¿no? Y vemos que va descendiendo, o sea, sí, la discusión logró ir descendiendo. Y recordemos que hay luego situaciones en las cuales el conflicto tiende a subir, el conflicto se puede mantener, pero en este caso sí es desescalamiento, ¿no? O sea, sí fue bajando la dinámica del conflicto a partir del diálogo generado entre las partes. ¿Queda claro? ¿Sí? Muy bien. Brenda, después hablamos ya ahora sí de el parafraseo. ¿Qué es el parafraseo? ¿Para qué viste que sirvió? ¿Cómo se aplicó? Adelante, Brenda, platícanos del parafraseo. Es para que las partes sientan que son escuchadas en la conversación, y que para que se dice con otras palabras para que la misma parte que lo dijo Ya no le oigo, Brenda. Tiene problemas con el internet, me parece. Ah, ok. Pablo, entonces síguenos ayudando con el parafraseo. ¿Para qué sirve? ¿Cómo lo utilizo? En el caso, por favor. En el caso del mediador, los observa, analiza lo que cada uno dijo, con el fin de que sientan que en el momento yo dije algo y el mediador sí, está bien, lo que dije es cierto. Y si dije algún insulto, alguna tipo de discriminación, algo así, despectiva, lo que trata el mediador es quitarlo para que no sea vuelto a escuchar por la otra parte ese insulto. Gracias, Pablo. Entonces, fíjense, aquí ya vemos en práctica lo que habíamos hablado teóricamente, ¿no? ¿Para qué nos va a servir el parafraseo? Y hablar un poco de comunicación. El ser humano siempre va a estar comunicando. Y recordemos lo que dice la maestra, cuando no decimos nada es cuando decimos más. ¿Por qué? Porque ustedes se dan cuenta en mi cara, se van a dar cuenta si estoy moviendo los pies, si estoy nervioso, si estoy tranquilo. O sea, si ves a una persona que está llorando, pues no, y no dice nada, pues también está comunicando, ¿no? Entonces dice, siempre estamos comunicando. Por eso el mediador tiene que tener esa facultad de observar y de analizar a las partes. Para eso, también en la mediación surge el parafraseo. ¿Qué va a pasar? Tenemos la sesión, inicia la sesión, y cuando inicia la sesión se remarcan nuevamente las pautas en las cuales se va a desarrollar la sesión. No puedes tocar este tema, vamos a evitar las faltas de respeto, tenemos una hora, o sea, todas las reglas de la mediación establecidas por las partes, iniciamos ahí a decirlas. Bueno, pues después de que las vamos a decir, le vamos a ceder la palabra a la parte que ha solicitado la mediación. Bien, cualquiera de las dos partes la puede iniciar. Recordemos que aquí las partes disponen. Entonces, por lo general, se le va a ceder la palabra a la parte que ha solicitado la mediación y ella va a exponer su caso, su punto de vista, ¿sí? Su versión del conflicto. ¿Qué va a pasar? A continuación, el mediador, por medio de el parafraseo, va a volver a decir lo que expresó esta persona, con otras palabras, que lo hagan comprensible a la otra parte, asegurándonos que no hemos omitido nada. Por eso, el facilitador le pregunta a la parte, ¿es correcto? ¿No? O sea, la pregunta, ¿es correcto? Nos aseguramos de que hemos parafraseado lo que esta persona dijo.
Pero en el parafraseo nos va a servir para quitar, como dice Pablo, las faltas de respeto que pudieran generar un ambiente todavía más conflictivo. ¿Ok? Entonces, para eso nos va a servir el parafraseo. Habla una parte, parafraseo. Habla otra parte, vuelvo a parafrasear. ¿Sí? Y así vamos eliminando todas estas características que no contribuyen a la solución del problema. Y aparte, se siente escuchada la persona, se siente valorada y damos un mensaje correcto a la contraparte para a partir de ahí iniciar una negociación. ¿Queda claro esto, jóvenes? Sí. Muy bien, entonces surge el parafraseo. Pero después del parafraseo surge otra característica que tenemos que tener en la comunicación que establecemos en los mecanismos alternativos de la solución de controversias. Y este se llama la reformulación. La reformulación, Uriel Juventino, por favor, ¿qué es la reformulación? ¿Cómo la aplica el facilitador en la sesión? Adelante. La reformulación. Ay, en eso tuve un poco de duda. Esta no me acuerdo muy bien. Si más no me equivoco, era. Ay, es que la confundía mucho con el parafraseo. Es que sí se confunde uno. No, no se van a confundir, ahorita van a ver que es muy claro. Lucero, Mande. el parafraseo ya lo vimos y ahorita vamos a la reformulación. ¿Qué pasa en la reformulación? ¿Qué se hace? ¿En qué momento se aplica? Bueno, yo la verdad sí tomé notas de todo, me aventé todas mis notas. Entonces, el objetivo de la reformulación es recontextualizar, ¿Bien? facilitar que las partes entiendan la situación desde ese otro contexto. Consiste en dar una nueva definición a lo que las partes han dicho utilizando otras palabras como estrategias para poder reformular el problema. Muy bien, gracias, Lucero. Fíjense, jóvenes, en primer lugar, las partes exponen su problema, cada uno desde su visión, ¿no? Ahí utilizo el parafraseo. Pero después de que las dos partes han expuesto su problema, reformulo. ¿Qué va a pasar? Aquí está la versión de una parte y aquí está la versión de la otra. En la reformulación, el facilitador tiene que tener esta capacidad de síntesis. ¿Para qué? Para incluir en la versión que él va a dar del problema las necesidades de esta parte y las necesidades de esta otra. Y a partir de ahí generar una reformulación del problema. ¿Queda claro? Entonces la reformulación viene después de haber practicado el parafraseo. Cuando nosotros damos una nueva versión del caso, tomando en cuenta lo que ha pedido una parte y lo que ha pedido la otra. ¿Nos damos cuenta ya? Escuchamos, primero escuchamos a las partes y cuando escuchamos a las partes, parafraseo. ¿Sí? Expone una parte su problema y la otra también su problema. Ya que las dos han expuesto su problema, las uno y yo reformulo. ¿Sí? En mi reformulación incluye lo que pide esta parte y lo que incluye esta. O sea que es cuando ya hablaron las dos partes. Exactamente. Primero habla uno, parafraseo. Hablan los dos, reformulo. Exactamente, ya incluyendo lo que dicen las dos partes. Ya no hay dos versiones. La reformulación tiende a haber solamente una. ¿Sí? ¿Queda claro? Díganme, jóvenes. Es donde metemos uno de los modelos. ¿Lick? A ver, es que se me fue el internet, no los escuché. Perdón. Digo que sí, en esta parte de la reformulación es donde podremos tomar
uno de los modelos, si no me equivoco, tiene que ser el transformativo. Ajá, los modelos, ahorita lo vamos a ver, que se van a ir presentando durante toda la sesión de mediación. Ajá, lo que pasa es que por lo que le entendí, entonces Ujú. estamos hablando que la reformulación, en la reformulación estamos ocupando el modelo transformativo, porque ahí es donde, si no me equivoco, se da una versión donde se unen ambas, ¿no? Donde se hace una versión propia de ambas, de las versiones de ambas partes. Sí, como lo dice, sí, Lucero, exactamente. Sí lo utiliza ese modelo, ¿no? La reformulación tiende a cambiar a la persona, es uno de los más tardados, pero pues los facilitadores que se consideran humanistas, pues son los que más lo practican, ¿no? Entonces, sí, Lucero, tienes razón. Ahí también es una característica de ese modelo de negociación. ¿Queda claro, jóvenes? Pablo y todos los demás. Entonces, en el parafraseo nada más es repetir lo que dijo la otra parte con otras palabras más afables, ¿no? En cambio, la reformulación es plantear el problema incluyendo la posición de las dos partes. ¿Vamos claros? ¿Sí? Sí. Muy bien. Ahora, después de eso, ustedes pasaron a analizar los modelos de negociación, ¿sí o no? Y presentamos 3 modelos, que son los que más se emplean. Y vamos a empezar acá del último que se analizó en el video, y es el de Harvard, ¿no? El de Harvard, adelante por favor, Lucero, platícame del de Harvard. Ok, el de Harvard fue creado en la década de los 80s. Este fue creado en la Facultad de Derecho de Harvard, por eso su nombre. Y técnicamente no es un modelo de mediación, sino de negociación, pero ya fue adaptado a la mediación. Exactamente, Lucero. Lo plantean los administradores, ¿no? Para negociar, pero ¿qué dicen los de derecho? Vamos a jalarlo y lo vamos a plantear como una manera de solucionar una controversia, ¿no? Entonces, los del derecho se lo robaron y lo adaptaron, ¿ok? Bueno, entonces, continúa, Lucero, por favor. Ok. Los autores son Roger Fisher, William Ury y Bruce Patton. La verdad, como no lo entendía bien a los nombres cuando los dieron, los Sí. busqué en internet y vi que había un tercer nombre. Ajá. Entonces yo sí ya lo incluí. Aquí no habla tanto de fases, eran principios, si no me equivoco. Así es. Son 4 principios que manejan. que tienen ellos. Sí. Ok, en este caso, el primero sería a la persona del problema, que las personas deben separarse del conflicto. Esto con el objetivo de minimizar problemas en la comunicación y así evitar que los sentimientos afecten de una forma negativa a la resolución del conflicto. Establecer una relación de trabajo durante la negociación o la mediación, ellos prácticamente enfrascaron este punto en ser duro con el problema y blando con las personas. En el segundo principio utilizaron el centrarse en los intereses y no en las posiciones. Busca que la comunicación para llegar a acuerdos se realice desde los intereses. Sí. Como tercer principio, sería idear soluciones de mutuo beneficio. Aquí se requiere la creatividad y el compromiso de crear opciones que sean aceptables para ambas partes. Aquí ya enfrascaron este punto en pasar de las protestas a las propuestas. Y como tercer principio, utilizaron el insistir que los criterios sean objetivos, o sea, identificar numerosos estándares, criterios relevantes
por medio de las partes pueden evaluar de forma imparcial y aceptar el acuerdo negociado. Aquí enfrascaron este punto en crear principios y normas en vez de opciones y posiciones. Ya como síntesis de este punto, fue centrarse en conseguir el acuerdo, no en las relaciones interpersonales. El desacuerdo es la causa del conflicto y no se consideran otro tipo de orígenes. O sea, prácticamente nos dicen aquí, el único conflicto es el desacuerdo. Trabajar los intereses y necesidades de cada parte, airear el conflicto y sus emociones para conseguir avanzar hacia el acuerdo y en la comunicación verbal. Las ventajas es que, pues gracias a que es al tipo de negociación, tiene un alto índice de éxito que es aproximadamente el 70%. Se ocupa más en la parte mercantil y organizacional. Y como desventajas, no da prioridad a la relación entre las partes. Desatiende el pasado a concentrarse exclusivamente en el presente futuro y simplifica la concepción del conflicto, o sea, el desacuerdo. Perfecto, Lucero, muy bien explicado. Y les digo que este video nos da muchas luces, lo entendemos un poco más a partir del caso. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo que dijo Lucero es cierto, nace en la Facultad de Administración, pero los de Derecho lo tomamos, ¿no? Ahora, características de este modelo. No nos interesan las relaciones interpersonales, nos interesa el problema. Nos tenemos que centrar en el problema. Y la solución tiene que ser ganar, ganar, acuérdense, ¿sí o no? Entonces, aquí la característica es ganar, ganar, como los administradores. Las dos partes deben de estar de acuerdo y las dos partes deben de ganar. ¿En qué ámbito se aplica con una mayor... ¿en qué caso se aplica más frecuentemente? Pues en los temas mercantiles, ¿no? O sea, pues si nace en la administración, vemos que sí. Ahora, hay otros modelos que plantean otro tipo de, otras características, ¿no? Pero entonces, en este caso no nos interesan tanto las relaciones interpersonales, los sentimientos también los dejamos, nos centramos en el problema, no en cómo surgió, sino a partir de este problema y de aquí hacia adelante, ¿ok? Ahora, tiene que establecer para solucionarse algunos parámetros, pero como los administradores ya saben que todo quieren medir, tienen que ser medibles, verificables, cuantificables, ¿no? O sea, esas son las características de los acuerdos que se obtienen por medio de Harvard, ¿sí? Que si digo que voy a dar 1,000 pesos, que pueda checar que voy a dar los 1,000 pesos, ¿no? O sea, es medible, cuantificable, observable, los acuerdos que ellos establecen. ¿Queda un poco más comprendido el modelo Harvard, jóvenes? Sí. ¿Sí? Muy bien. Uriel, vamos a pasar, por favor, a el modelo transformativo. Lo escuchamos. Platíquenos del modelo transformativo. El modelo transformativo, a diferencia del modelo de Harvard, se centra mucho más en la relación de las personas. Nos comentaban las mediadoras en el video que una de las desventajas que tiene este modelo es que no siempre se puede llegar a un acuerdo. Sin embargo, lo que busca no es llegar a un acuerdo, sino transformar a las personas para que éstas, aunque no se llegue a un acuerdo, cambien su perspectiva y puedan llegar a comprender un poco más a la otra parte. Aquí uno de sus, ¿cómo se llama? Aquí está. Sus autores son Bush y Folger. Y este modelo se divide en 3 etapas. En la de inicio del proceso, que explica los puntos de vista, y en esta etapa cada una de las partes expone cómo ve la situación. La etapa de durante es la fase más amplia. En esta cada parte ve de distinto modo a la otra persona. La función de los mediadores será alternar la revalorización y el reconocimiento. Y la tercera etapa es la finalización. En esta se alcanza un acuerdo según si las partes llegan a este.
Y más que nada es donde crecen como personas y mejoran. En esta fase, como ya se había mencionado, no precisamente se tiene que llegar a un acuerdo. Eso es lo que yo podría decir del modelo transformativo. Ok, ¿en qué ámbitos aplicamos el modelo transformativo? Oh, se aplica, si más no me acuerdo, en el ámbito familiar. Exactamente. Sí, Uriel, gracias. Entonces, fíjense, a diferencia de Harvard, dice que si no logramos un acuerdo, fracasó, ¿no? Fracasó la negociación. En cambio, en el método transformativo o en el modelo transformativo, le digo, los utilizan más los mediadores que se autonombran humanistas. ¿Por qué? Porque ahí no busco si se llega a un arreglo bien y si no también. Lo que busco es que la persona se transforme, cambie, ¿ok? Ah, sí, gracias, Uriel, muy amable, acabo de ver su mensaje. Entonces, lo que si llega un arreglo o no se llega un arreglo, no importa. Lo que importa es que la persona se transforme. Es una oportunidad, dice el texto, de crecimiento personal. ¿Ok? Entonces, acá es lo que tenemos que decir. Se aplica en una mayor medida ¿cómo se llaman? En las relaciones interpersonales que surgen en la familia, por ejemplo, en un divorcio, donde las partes puedan exponer sus necesidades. Ahora, aquí, jóvenes, ¿las personas pueden expresar sus sentimientos, sí o no? Sí, Sí, exactamente, porque también le va a ayudar a la otra parte a comprender el problema, ¿no? Imagínense que alguien esté diciendo, no, es que yo me estoy muy dolido por este caso, pero se está riendo, pues van a decir, no, o sea, no te comprendo. Entonces, aquí vamos a la comprensión de la otra persona. ¿Queda claro, jóvenes, este modelo? Ahora, este modelo sí tiene etapas. Tiene una etapa inicial, tiene una etapa durante, que es la más tardada, ¿no? Es la más tardada. Y tiene otra que es la final. Recordemos que acá, en este modelo, aunque plantean etapas, no es que se sigan así, correctamente, digamos, sucesivamente, sino que las personas que están en la mediación pueden ir, pueden venir, ¿ok? O sea, pues eso lo hace muy tardado. ¿Queda claro, jóvenes, este? Sí, Sí. ¿Sí? Muy bien. Permítanme.